Muy bien, ahí ya está grabando, así que empezamos. Bueno, como les decía un poco la semana pasada, cuando comentábamos la anterior entrega, Honrarás a tus padres, si quieren intervenir, hacer cualquier tipo de comentario, de intervención, de acotación, de crítica o de refutación a lo que yo voy comentando. No tengo ningún problema, esa es la idea. Como siempre, un poco así la dinámica es que yo les ofrezco un posible abordaje analítico de esta película, ¿no? Y tomarla también como excusa para poder pensar, esa es la intención, ¿no? Para poder pensar grandes complejidades que tienen que ver al fin y al cabo con la condición humana, ¿no? En términos casi filosóficos, psicoanalíticos, estamos todo el tiempo tocando esos tópicos y hoy no va a ser la excepción. A mí me interesa también poder pensar en ese sentido estas películas, como lo hace un poco Zizek, ¿no? Que es nuestro referente teórico principal, toma precisamente el discurso del cine y estas obras como una suerte de, exactamente como una suerte de excusa o de pretexto para poder pensar grandes problemáticas humanas, ¿no? Estoy escuchando un eco ahí, no sé si es que se activó algún micrófono. Por las dudas, ahí está, gracias. Cualquier cosa, igual si quieren hacer un comentario o algo, como les digo, no tengo drama en que sea también a través del micrófono. Entonces, no matarás. Tenemos entonces esta aclaración inicial que me parecía importante, que hay dos versiones de esta película. Voy a tratar de no spoilear mucho la versión extendida, que como les digo, tampoco cambia demasiado, pero bueno, hay algunas salvedades, algunas cuestiones. Todos están pudiendo ver la presentación, ¿no? Que estoy compartiendo acá como base disparadora de las cosas que voy a ir comentando. Bueno, genial. Genial, Eli, gracias. En principio, fíjense lo que incluía acá, ¿no? Esta primera frase, esto en realidad lo saqué de un sitio web, un blog que analiza todo el decálogo, lo descubrí hace poco desde una perspectiva psicoanalítica. Después, si quieren, se los voy a compartir porque está muy interesante el análisis que hace. No copié todo, no copié y pegué todo de ahí porque si no, no tendría sentido este encuentro. Les voy a transmitir una interpretación personal, pero en esta primera placa sí copié la frase textual que aparece ahí, que es en realidad la frase, la primera reflexión, podríamos decir, eh, disparadora, preliminar, ¿no? Que hace el propio Piotr, ¿no? Este abogado, este joven abogado recientemente recibido, graduado, que empieza directamente ofreciendo esta reflexión, ¿no? La leo brevemente, no vamos a detenernos en cada frase, en contarle el sentido de cada frase, porque además es bastante explícita, ¿no? Es suficientemente explícita esta primera reflexión que hace el personaje, y yo creo que funciona como recurso dramático, audiovisual, porque también vamos a estar permanentemente entendiendo a cada una de estas cuestiones, de estas ideas que nos dispara la obra, como eso, como recursos dramáticos cinematográficos, y yo creo que funciona como un indicio, ¿sí? El indicio es una función dramática, es un recurso, una operación, podríamos decir, lingüístico-realizativa propia del discurso del cine, que obviamente también está en diferentes textos, formatos y medios de expresión, como la literatura, pero bueno, en el cine también funcionan los indicios, ¿no? Como indicios dramáticos, como indicios de una información que luego se va a volver explícita, concreta y evidente. Y en este caso, esta reflexión inicial, así tan prácticamente filosófica, ¿no? Sociológica, política, que hace el personaje de Piotr en el inicio, funciona como gran indicio de lo que vamos a ver a continuación en la película. Fíjense, él dice, la ley no debería imitar a la naturaleza, en todo caso mejorarla. La ley la ha inventado el hombre para regular las relaciones sociales. La ley determina qué somos y cómo vivimos. Podemos cumplirla o violarla. La gente es libre. Su libertad está restringida a la libertad de otros. Y el castigo es venganza. Sobre todo si hace daño sin prevenir el crimen. Realmente, ¿a quién venga la ley? ¿Venga a los inocentes? ¿Y los que hacen la ley son inocentes? Bueno,
súper interesante, ¿no? Y cierra con una pregunta, ¿no? Toda esta gran reflexión hilvanada a base de interrogantes, de grandes interrogantes que parecen no tener respuesta, que es un poco lo que va a proponer Kieslowski en toda su obra, ¿no? Plantear cuestionamientos e interrogantes que no ofrecen una respuesta certera. Pero fíjense la última pregunta, ¿no? Que queda ahí resonando, que ofrece Piotr en el inicio. ¿Venga a los inocentes la ley? ¿Los que hacen la ley son realmente inocentes? ¿No? En esta, en esta primera verdad que podríamos decir, vamos a estar todo el tiempo, como la semana pasada, tratando de desentrañar, ¿no? Y de desmitificar esta idea de que toda gran verdad es un valor moral explícito, rígido, inquebrantable, ¿no? Y fíjense que acá ya se está exponiendo, está quedando en evidencia una primera gran verdad, esto de que la ley se supone que es justa, ¿no? Se supone, no, vamos a decir, la gran verdad como discurso, como declaración emblemática histórica es, la ley es justa. La ley la crea el hombre porque la ley es justa, es pura, es objetiva, es neutral, ¿no? Es imposible que la ley como tal, la ley en un sentido amplio, genérico, ¿no? Yo no soy abogado, yo no soy experto, no sé si alguien de ustedes acá tal vez es abogado, juez o algo, o escribano o escribanas. No es mi caso, pero bueno, por eso hablo de la ley en un sentido amplio, ¿no? Vamos a ver luego que la película diegéticamente, narrativamente, no va a tardar mucho en inscribirnos y en introducirnos dentro de ese mundo donde claramente se hace alusión a la ley en un sentido jurídico, en un sentido de mecanismos judiciales, ¿no? Del sistema judicial, del poder judicial como parte del aparato estatal, ¿no? Pero en principio esta gran verdad ya se está poniendo en duda a modo de pregunta por parte del personaje Piotr, uno de los protagonistas. Los que hacen la ley, que se supone que es justa, innegablemente, ¿no? Inequívocamente justa, ¿son realmente inocentes? Destruye certezas, dice Susana en el chat. Y sí, efectivamente lo que hace Kieslowski con toda esta gran obra, ¿no? Precisamente de relecturas y de cuestionamientos a los grandes mandamientos judeocristianos, es eso, destruir, desmoronar y corromper lo que se supone que es una certeza absoluta. Bueno, avanzando un poco, fíjense que ahí yo les incluí una breve sinopsis, ¿no? Una breve sinopsis de qué es lo que pasa en términos referenciales, en términos de anécdota narrativa, ¿no? Piotr es un joven abogado que defiende a Jacek Lazar, un joven de aún no 21 años, que comete el asesinato de un taxista y que finalmente arrestado, no, perdón, y que finalmente arrestado es condenado a morir en la horca. Lo estaba leyendo mal. Bueno, una muy breve y muy sucinta eh, sinopsis, síntesis, idea dramática, narrativa de qué es lo que pasa en la película. Muy bien. Fíjense, la imagen esa del gato, no la puse ahí casualmente, porque yo no recuerdo ahora, acá es donde ya se empiezan a entrar en juego tal vez algunas diferencias con respecto a la versión extendida y la versión corta, la versión más breve. Díganme si este plano está, si recuerdan si está en la versión corta, si no lo corroboraré más tarde. Pero este es uno de los primeros planos de la película y por eso lo incluí acá, porque también está funcionando, digo, conectado a lo que comentaba en la placa anterior, está funcionando a modo de indicio dramático, ¿no? El indicio como un recurso, como una operación, como decía, lingüístico, realizativa, técnica en el sentido de que ese indicio que funciona lingüísticamente está traspolado en términos de imágenes y sonidos. En este caso, el plano puramente simbólico de ese gato ahorcado, ahí en la entrada de una de las casas de donde va a salir el personaje del taxista, que funciona claramente a modo de antelación dramática, de indicio de lo que va a ocurrir en el resto de la película, ¿no? El hecho de la horca, de la condena. Me están diciendo que no está en la versión breve, así que ya empecé spoileándoles ahí no es un informante, no es una información crucial en términos de trama, pero sin dudas es una inclusión, como decía, lingüístico-realizativa como indicio, que creo yo que suma mucho, ¿no? Porque funciona eso, como un indicio de lo que va a pasar posteriormente.
Les invito a ver la versión larga porque realmente está muy interesante. Las pocas escenas que agrega suman, no es como, no cansa, no condensan, no aburren, sino que suman y profundizan más en la problemática, en el gran conflicto que plantea Kieslowski. Muy bien. Ahí incluí una pequeña acotación de Zizek, que como les decía la semana pasada, ¿no? Permanentemente vamos a estar partiendo de Zizek en realidad para, para hablar todo lo que voy a ir comentando, va a ser a partir de las reflexiones que ofrece Zizek en su texto ensayístico, que también se los voy a compartir por mail, la teología materialista de Krzysztof Kieslowski, así se llama este texto de ensayo donde él se propone abordar el decálogo eh, y usarlo, como decía, ¿no? Como gran pretexto, como gran excusa para reflexionar psicoanalíticamente y filosóficamente. Y él hace este primer comentario, dice, en Decálogo 5, no matarás, se vuelve a dar un giro irónico, paródico, casi podríamos decir, al gran mandamiento de no matarás, ¿no? Que está haciendo referencia al homicidio, a la pena capital más grave, ¿no? De todas, más máxima. ¿Es la repetición del asesinato por parte del aparato estatal un asesinato también y por lo tanto una violación de este mandamiento? Se pregunta Zizek. Una pregunta muy obvia, ¿no? Elemental, digo, es la primera pregunta que nos hacemos nosotros, es el primer gran interrogante que nos queda sobrevolando por la cabeza una vez que terminamos de ver la película, ¿no? ¿Qué ocurre con esa contraposición irónica, ¿no? Porque es realmente prácticamente una burla, ¿no? Más allá de ser una fuerte crítica y denuncia, una suerte de alegato, podríamos decir, que hace Kieslowski contra la pena de muerte, también hay algo de burlarse de esos mecanismos estatales, judiciales, que tratan a la vida de esta manera, ¿no? Tratan a la vida de esta manera y están contraponiéndose y están quebrantando el propio gran código moral, el propio gran mandato, el propio gran mandamiento judeocristiano al que supuestamente deberían atenerse, ¿no? Como partes de toda esta sistematización, toda esta mecanización que funciona en torno a mecanismos morales, ¿no? A grandes engranajes morales. Entonces ya se está preguntando de entrada, sí sé que está poniendo en evidencia la pregunta que todos nos hacemos cuando terminamos de ver esta película. ¿No es acaso eso también quebrar el propio mandamiento? Faltar y violar ese propio mandamiento al que supuestamente la justicia, ¿no? Y el poder estatal, el poder unitario estatal en un gran conjunto, ¿no? Incluyendo dentro de sus mecanismos y de sus tramas al poder de la justicia, al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no? A todos los poderes en sí mismos. No debieran atenerse de manera irrestricta a los grandes códigos morales, a los grandes mandamientos desde los que se parte, ¿no? Kieslowski, dice Zizek, no se limita a contraponer el choque traumático de un encuentro singular y el soporífero ritmo diario de las repeticiones. La fuerza última de sus películas reside en su modo de someter el trauma mismo, con toda su violencia emocional, a una repetición. El resultado no es la renormalización del trauma, por más que, como resultado de la repetición, el evento traumático se nos presente desde una distancia fría, impersonal, como parte precisamente de una absurda maquinaria global que sigue su curso automáticamente, mecánicamente, ¿no? El cambio de perspectiva no hace sino volver su impacto aún más insoportable. Lo que resulta verdaderamente insoportable en Decálogo 5 es el segundo asesinato, el asesinato del castigo, ¿no? El asesinato de la condena, el asesinato, el quebrantamiento de esa ley primera, de esa ley primaria, que es el mandamiento mismo, como gran código moral, como gran paradigma, ¿no? Que funciona, que opera a modo de castigo, de amenaza, de imposición y de intimidación hacia el prójimo, ¿no? Hacia el próximo, en realidad, mejor dicho, hacia la próxima hacia el próximo, digo, posible delincuente, posible criminal que cometa un homicidio y que deba enfrentarse nuevamente a este régimen punitivo, ¿no? Que es la condena de muerte, la pena de muerte. De alguna manera, toda esa
toda esa parafernalia que vemos en el cierre, ¿no? Cuando lo terminan asesinando, el Estado, digo, la maquinaria del Estado termina asesinando tan fríamente, tan distantemente, podríamos decir, a, a Jacek, está exponiendo precisamente eso, ¿no? Está funcionando como un castigo, como una amenaza implícita para el próximo que deba ser condenado a muerte. Totalmente, ¿no? Ahí dice Marta, hay que contextualizarse en la Polonia de aquellos años, un aparato estatal cuestionado, un sistema, ¿no? Un régimen punitivo como este, el de la pena de muerte, que si bien sigue vigente hoy en gran parte en muchos países, muchas regiones del mundo, en Polonia tengo entendido que ya no, y que en aquel momento se encontraba bueno, en agonía, estaba a punto de, de- de caer, ¿no? Este tipo de funcionamientos desde el poder judicial. Por lo tanto, hay sin dudas un primer gran posicionamiento crítico, evidente, explícito, que es hasta previsible, ¿no? Si nos atendemos al desarrollo de la trama, de cómo nos va presentando esos personajes de manera alternada y paralela, ¿no? Kieslowski, por un lado, a Jacek, por otro lado, las secuencias del taxista, y por otro lado, en otra ubicación, en otra contextualización espacio-temporal, aparece el personaje del abogado, ¿no? De Piotr, que va a ser el futuro abogado de Jacek. Nos lo va presentando de esta manera, a esta tríada de personajes, podríamos decir, Kieslowski, y de algún modo también funciona todo eso como un gran indicio permanente, constante, porque la muerte, ¿no? O la condena, mejor dicho, de Jacek es de alguna manera previsible en algún momento de la mitad del desarrollo de la historia. Ya sabemos que va a tener que cumplir con alguna condena por cómo se viene comportando, por cómo se viene mostrando, ¿no? En el desarrollo que se va mostrando en los acontecimientos. Lo mismo ocurre con el taxista, ¿no? Ya de entrada se está mostrando no solo como un personaje que se corre de los comportamientos y de las actitudes morales, ¿no? Aceptadas, acordadas, esperadas, sino que además se muestra como un personaje absolutamente detestable, ¿no? Imposible de resultar empático, imposible de que nosotros como espectadores podamos sentir algún tipo de empatía o de identificación por ese personaje. A diferencia de Jacek, donde se muestran algunos gestos, ¿no? Algunas intenciones, algunos acercamientos a la idea de empatía, sobre todo en el momento ese en el que ve a las dos niñas desde la ventana del bar, ¿no? Y sonríe, y hay como una cierta actitud bondadosa en él, que se deja entrever. Pero bueno, no me quiero adelantar demasiado, si bien lo que no hacemos mucho es ir en orden, no me interesa ir en un orden lineal de cómo se van mostrando los acontecimientos en la película, sino ir desgranando todos los tópicos y los temas que nos va dejando esta obra. Pero me interesaba ir comentando esas cuestiones. En principio, esta gran concepción, podríamos decir, o connotación que tiene este relato, creo yo, que tiene esta película, esta entrega del Decálogo, de funcionar como un gran indicio, ¿no? Como un gran indicio de que la muerte es de algún modo inexorable, inevitable para esos personajes. Salvo para Piotr, pero en Piotr no hay ningún tipo de indicio que realmente nos asevere, por lo menos en la primera mitad, donde además tiene muy poco protagonismo, aparece poco, salvo en sus reflexiones en off, ¿no? En su voz en off y algunos pocos planos. Es imposible anticipar que le fuera a ocurrir algo fatal a ese personaje, ¿no? Pero sin dudas en el personaje del taxista y de Jacek está ese gran indicio, está esa amenaza constante que luego se va a efectivizar en el último tramo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar un poco más esta cuestión que ya comentaba acá Marta, ¿no? De que el Estado es cómplice a fin de cuentas. Fíjense que yo ahí incluí en el final de esta placa esta idea de que, bueno, la muerte, digo, para ir, como les digo, no voy a usar estas grandes temáticas, estos grandes tópicos para ir desprendiendo de ahí las reflexiones. La muerte
como lo único natural, podríamos decir, ¿no? Como la única verdad terminante, porque estamos todo el tiempo haciendo entrar en tensión estos grandes paradigmas, estas grandes ideas de verdad que nos damos cuenta, al fin y al cabo, que no son más que grandes operaciones, que grandes articulaciones de sentido construidas en nombre de la verdad, pero no son verdad en sí misma. La verdad es una gran mentira, podríamos decir. Es una mentira muy bien instalada, muy bien articulada por parte de los grandes sistemas de información y de control, de poder implícito, como por ejemplo los grandes medios de comunicación a lo largo de la historia de la comunicación y de la sociedad se han encargado de ir construyendo estas grandes ideas de verdad, estos grandes discursos de verdad. Los 10 mandamientos judeocristianos, por lo menos para Krzysztof Kieślowski, son una gran construcción de verdad, pero no son verdad en sí misma. Que sea una construcción de verdad significa precisamente exponer la idea, exponer la realidad de que son una mentira muy bien instalada, muy bien construida, estratégicamente, ¿no? Planificada y coordenada. Como dice acá Natalia, no viene todo el asunto del biopoder. ¿Quién merece vivir? ¿Quién merece morir? ¿Quién merece vivir? ¿No? Vivir o morir. Como los dos grandes extremos. Como de alguna manera, disculpen, esto, ¿no? Lo único efectivamente real, lo único efectivamente verdadero, si queremos hablar de verdad, porque es un término que necesariamente estamos usando permanentemente para nuestras relaciones, para nuestro intercambio cultural, la única verdad es que vivimos, nacemos, vivimos y nos morimos. Digo, hay que también poder desmitificar este cierto pudor o cierto miedo a la idea de hablar de la muerte, ¿no? Cuando la muerte es realmente la única verdad determinante, la única verdad que de algún modo la ciencia nunca pudo, el pensamiento positivismo y la investigación y los avances tecnológicos científicos no han podido refutar, no han podido comprobar. Parece una estupidez hablar de esto, ¿no? Pero lo cierto es que es así. Digo, la ciencia ha sabido desmitificar todas las grandes supuestas verdades que se encuentran, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero la idea de la muerte, no, eso es un hecho científico. Nos vamos a morir, somos seres que en nuestra propia condición humana somos finitos, ¿no? Tenemos un fin, somos mortales, somos humanos, terrenales, y en todo caso, si la religión, ¿no? Supo encontrarle una respuesta a eso, con la idea de, bueno, de la vida más allá de la muerte, o más allá de la vida, como lo quieran llamar, como quieran referir. Pero la ciencia nos dice que nos vamos a morir y que eso es inevitable. Y eso se ha comprobado, por lo tanto, esa es la única verdad natural a la que nos podemos atener. Todo lo demás, todo el resto, es construcción cultural. Salvo la idea de la muerte como gran verdad natural, desmitificada, todo el resto es parte del constructo social, cultural, ¿no? Con el que nos reproducimos, que repetimos, que perpetuamos y legitimamos día a día en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Así por lo menos este tipo de reflexiones y de ideas son las que podemos eh, desgranar, inferir, ¿no? Concluir a partir de estas obras tan críticas de los grandes paradigmas que se suponen verdades irreversibles, como son los 10 mandamientos judeocristianos, como es el mandamiento de no matarás, ¿no? A mí me interesaba plantear ahora, hacer una referencia breve, donde voy a hacer un resumen muy general, de algunos aspectos que menciona Foucault en Vigilar y Castigar, ya lo conocerán, y Deleuze también, que retoma algunas concepciones y reflexiones del propio Michel Foucault, para plantear esta idea de cierta modificación, cierta transformación que hubo en torno a los modos de relacionarse, del poder, digo, del poder como gran constructo social también, de dominación, entrar en juego en términos sociales, ¿no? Cómo se va reproduciendo el poder en la sociedad. Hay una distinción, hay una primera distinción que hace Deleuze cuando retoma a las principales nociones y concepciones de Foucault. Él habla de que hoy en día ya no vivimos, ¿no? Esto aproximadamente en los años 80 lo plantea Deleuze, ya no vivimos en esas grandes sociedades disciplinarias, ¿no? Como gran concepto que plantea Michel Foucault, donde el poder se articulaba de una manera restrictiva, prohibitiva,
represiva, de manera explícita, ¿no? Como gran paradigma y norma moral que si no te atenías a esa gran norma moral, entre otras cosas tenías que cumplir una condena como posiblemente la pena de muerte, ¿no? Cuando cometías un homicidio. Entonces esa concepción restrictiva, esa connotación prohibitiva y represiva del poder, del no debes, ¿no? Del no debes hacer esto, hoy en día se desilvana, se deshilacha, va a decir Deleuze. Se vuelve más implícita la función misma del poder en sus operaciones de control y de dominio, ¿no? Y de adoctrinamiento, podríamos decir. Hoy el poder no opera de manera explícita, sino implícita. Actúa civilinamente, ¿no? Podríamos decir, subterráneamente, sigilosamente, silenciosamente, tácitamente, como quieran llamarlo, ¿no? Sin nombrarse a sí mismo, sin manifestarse de manera explícita. Obviamente esto está dicho en términos generales, ¿no? Podemos reconocer un montón de manipulaciones de poder explícito hoy en día, sin ir más lejos en, bueno, en los grandes, las nuevas plataformas virtuales y demás, pero precisamente Deleuze se va a referir a eso para hablar de estas nuevas mallas y redes reproductivas y productivas de poder que se reproducen a diario a través de, por ejemplo, eh, las cámaras de seguridad, ¿no? Salimos a la calle y estamos permanentemente siendo observados, o en este momento, yo ahora desactivé la cámara, pero le voy a activar a ver si no se traba. Cualquier cosa la vuelvo a pausar. Digo, estamos permanentemente vigilados, observados, juzgados moralmente, podríamos decir en cierto sentido, ¿no? Cuando nos conectamos a través de, bueno, de estos grandes ríos de flujo y de fluidos virtuales en los que estamos inmersos. Entonces el poder hoy en día opera a través de esas nuevas eh, plataformas, esos nuevos medios, esas nuevas mediatizaciones. Y esta idea, ¿no? A lo que nos propone acá Kieślowski en esta historia, ¿no? Tenemos una maquinaria, por lo tanto, de dominio. Ejemplo, parte de ese gran engranaje, de esa gran maquinaria, va a ser el Poder Judicial, ¿no? Tenemos dos posturas entonces, ahora que aclaramos un poco mejor esto de las sociedades disciplinarias y de las sociedades de control. Si por un lado está Jacek, ¿no? Que es condenado a muerte de manera explícita, como de alguna manera haciendo referencia a ese viejo régimen que hoy en día ya no está activo, ¿no? La pena de muerte, si bien sigue vigente en muchos estados, no está activa como de manera explícita lo estaba cuando Kieślowski estrena esta película, ¿no? Podríamos decir a un modo que la condena de Jacek, esa pena de muerte a la que él es sometido, está respondiendo a esta concepción de sociedades disciplinarias en términos de Foucault, ¿no? El poder operando de manera explícita, prohibitiva, como castigo, ¿sí? A esa manera de viejo régimen. Mientras que, por otro lado, tenemos a Piotr, ¿no? Como el ejecutor sistemático, como el funcionario, ¿no? Como el mediador de algún modo por su oficio de abogado, el mediador de lo que dicta el poder, el que tiene que defender a sus clientes, ¿no? Ante la posible condena, es en cambio un condenado implícito, parte del sistema. Y yo creo que es el ejemplo central que utiliza acá Kieślowski y lo termina de efectivizar y de manifestar en esa escena final donde se lo ve frustrado, gritando en el auto, ¿no? Totalmente devastado en el campo. ¿Recuerdan ese último momento cuando lo vemos al abogado? Totalmente, bueno, rabiado contra el sistema. ¿Por qué? Porque es un condenado implícitamente en términos de lo que Deleuze llama estas nuevas sociedades de control, que operan de esta otra manera implícita, que nos van atrapando de a poco, ¿no? Que de algún modo nos hacen creer que se puede cambiar la sociedad, que se puede humanizar el frío mecanismo, ¿no? Del sistema judicial, por ejemplo, que esa es una de las grandes ambiciones, de las grandes utopías que se plantea de un modo Piotr, ¿no? Y que él habla y se los dice a quienes luego lo aprueban, ¿no? Que le permiten que se gradúe como abogado, que se reciba. Él les dice, realmente yo creo que desde mi lugar, desde adentro del sistema, voy a ser capaz de humanizar toda esta dinámica y todos estos mecanismos tan fríos que forman parte del aparato estatal como gran maquinaria.
nos hacen creer que todo eso es posible, pero finalmente nos sentencian, ¿no? No a muerte de manera explícita como a Jacek, pero sí termina siendo una víctima más de todo ese gran sistema, podríamos decir de un modo, ¿no? Piotr se muestra finalmente imposibilitado, aprisionado por el sistema, porque ya lo estaba a priori, simplemente no se había dado cuenta. Él ya estaba preso de las nuevas sociedades de control que operan de manera implícita, siguiendo, ¿no?, las concepciones que plantea Gilles Deleuze. Él ya está engullido, digamos, por ese sistema, ¿no? Precisamente por esta cuestión de que se cree que puede llegar a ser lo más justo, cree que puede llegar a humanizar la justicia, pero lo que todo el tiempo nos está sugiriendo y, y a fin de cuentas vuelve explícito Kieslowski, es la realidad de que eso es imposible, de que eso es infactible, ¿no? De que es imposible que este sistema que opera implícitamente, silenciosamente, pueda ser finalmente humanizado, ¿no? En términos de justicia social, tal vez, o de justicia humana, ética. Recordemos que todo lo que plantea Kieslowski en todas sus entregas del Decálogo es esta reflexión ética sobre los grandes paradigmas morales. ¿Sí? Por eso de alguna manera hacíamos entrar en tensión y en resquebrajamiento esta cuestión de que la ética es sinónimo de moral. ¿Sí? Tenemos que corrernos de eso. Kieslowski nos está a un modo diciendo que no es lo mismo, que acá se está partiendo de precisamente el resquebrajamiento de estos grandes códigos morales, que se merecen, según Kieslowski, una concienzuda reflexión ética, ¿no? Acá dice, Natalia claramente institucionalizado, pero ahora se ha mimetizado, de tal forma que ser vigilado se ha normalizado. La mano invisible del poder. Totalmente, clarísimo. Natalia va a hacer una síntesis de lo que comentaba recién, ¿no? Una clara síntesis de esta primera hipótesis que podemos, como decía, inferir del capítulo. Es interesante, digo, en relación a esto, ¿no? Cómo nosotros, como espectadores, vemos y decimos luego de esa revelación final, ¿no? De la historia personal que nos cuenta Jacek, de esa culpa desmedida que siente a raíz del suceso trágico de la muerte de su hermana, ¿no? Nosotros nos decimos a nosotros mismos como espectadores conscientes y sensibles, decimos, pobre tipo, ¿no? Pobre Jacek, que en realidad tenía un buen corazón, por más de que se mostraba moralmente condenable por sus actitudes realmente detestables, ¿no? Que tiene al principio de la película, cuando espanta las palomas en la plaza, ¿no? Cuando tira esa piedra desde el puente hacia uno de los autos y genera todo un caos automovilístico. Digo, no se muestra como una persona noble y bondadosa y solidaria y comprometida moral y socialmente, humanamente, ¿no? Pero luego de esa revelación sentimos empatía, sentimos identificación, sentimos piedad por ese personaje, no queremos que muera condenado a muerte, ¿no? Sentenciado por el sistema. Entonces sentimos, nos compadecemos de él, de su miseria, de su destino letal, fatal, y nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo puede ser que este tipo en realidad estaba actuando por un fuerte padecimiento de culpa a raíz de lo que le pasó a la hermana, y el único que supo verlo en términos de humanidad, el único que supo humanizar ese vínculo, ese lazo, es Piotr, cuando lo llama por su nombre y lo reconoce de alguna manera, ¿no? Es interesante cómo nos compadecemos por Jacek finalmente, pero tal vez algo cegados en esa revelación final que hace de la historia personal de su hermana, no nos damos cuenta de que nosotros estamos siendo también de alguna manera condenados como el propio Piotr de esta dominación implícita del poder, ¿no? De las nuevas operaciones de poder silenciosas, como decían ustedes acá en el chat, ¿no? Normalizada, ¿sí? Institucionalizada, pero como una mano invisible, como una gran mano invisible que opera. Nosotros también estamos ahí. Nosotros también reproducimos a diario comportamientos que muestran y evidencian que estamos siendo controlados, como ahora que yo estoy siendo observado por 3 cámaras, la del teléfono que tengo ahí, la de esta computadora y la que los está mostrando a ustedes en esta otra.
Yo también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Marta hace un comentario, dice, perdón que tardo en leer un poco, unos minutos el chat porque lo tengo acá al lado. Mando de nuevo la compu. Marta dice, en Argentina hay dos víctimas del sistema. Natalia dice, en Colombia tampoco tenemos pena de muerte, pero los conflictos sociales generan muchas muertes, sin dudas. También está bueno pensar en eso, ¿no? En cuál es la consecuencia indirecta, ¿no? De todas estas operaciones, grandes operaciones de control implícita, ¿no? La consecuencia indirecta es más muertes, por más de que el sistema no pene, no condene con la pena de muerte, digo, como gran castigo. Aún así, termina siendo la consecuencia un montón de muertes más, producto de estas grandes desigualdades y conflictos sociales, ¿no? Vamos a pasar una placa entonces, espero que haya quedado más o menos clara esta referencia, esta transpolación a algunas ideas filosóficas de Foucault, de Deleuze. A mí me parece importante porque estamos hablando del poder también como gran artilugio de verdad, ¿no? Y en ese sentido avanzamos un poco más por acá para seguir hablando de cómo se muestran estas operaciones del sistema judicial como gran poder de control. Y bueno, y esta aseveración, ¿no? De que estamos hablando todo el tiempo de grandes códigos morales, ¿no? De grandes ideas de normalización que se nos imponen como correctas, como aceptadas, como convencionadas por la sociedad, en términos de convención simbólica, ¿no? De lo que tenemos que hacer para poder ser buenas personas en un futuro, como una suerte de discurso progresista, ¿no? Que hay por parte de estas grandes instituciones, ¿no? De estos grandes códigos morales que reproducimos a diario, que son al fin y al cabo los que muestran, digamos, su verdadera entidad, su verdadera interioridad y se revelan como impuros, como inmorales por sí mismos, ¿no? Hablábamos la semana pasada, yo hablaba de que los grandes códigos morales los reproducimos a honrarás a tus padres a través de nuestros actos más mundanos, más cotidianos, más de todos los días, sin importar las jerarquías, ¿no? Las diferencias en términos de relaciones de poder, de que hay clases sociales, de que hay políticos que nos gobiernan, ¿no? Y que tienen más poder de decisión, de que el gran Estado, el Estado, digo, como gran poder unitario, tiene su pata judicial, su pata legislativa y su pata ejecutiva, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que al fin y al cabo somos nosotros los que a diario reproducimos estas grandes desigualdades y contradicciones, podríamos decir. Lo cierto es que hay otra contradicción mostrada acá y expuesta en esta película como en otras tantas, que tiene que ver con que, ok, los mandatos morales no son implícitamente inherentes a nosotros mismos, inmanentes a nosotros porque los reproducimos a diario, pero que hay una idea de ley no interpretable, ¿no? En sentido de que no está abierta a interpretaciones, de que se muestra como una ley absolutista, así lo es en el Código Penal de los países, ¿no? De los territorios, que implica precisamente supremacía y totalitarismo individualizado, en términos de que es finalmente el juez, ¿no? Una persona individual, jurídica, ¿no? Única, unidireccional, unívoca, él tiene la razón final, ¿no? Él es el que emite y juzga, él o ella, ¿no? El juez o la jueza, la que emite y juzga esa definición cerrada. Es el juez quien determina, quien ordena, quien sintetiza cualquier tipo de multiplicidad, de diversidad de lecturas que haya en torno a esa ley, ¿no? A ese marco legal. Es el quien eleva perdón, a juicio racional un determinismo moral, aquel determinismo moral que nos dice que esa ley primera es inquebrantable e irrenunciable, ¿no? Es el juez quien se ensalza en su impudicia judicial, ¿no? En una exhibición gimnástica del poder, dirían algunos autores, ¿no? En términos de que puede hacer lo que quiera. Tiene tipo de impudicia en ese sentido, ¿no? Es impune porque él como juez tiene ese poder precisamente de elevar, como decíamos, a
juicio racional un determinismo moral. Y esto es muy importante porque, fíjense, de que tal vez no nos damos cuenta, pero lo que está haciendo Kieslowski es hacernos repreguntarnos y replantearnos, inclusive el hecho absolutamente y totalmente normalizado, ¿no? Y regulado de que sea un solo individuo el que finalmente dicte una condena. Esto está, creo yo, bastante claro, bastante evidente en esa escena en la que Piotr, ¿qué podría haber hecho yo? ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Cómo estuvo mi defensa? ¿No? ¿Cómo estuve? Que ese momento está tácito porque no se nos muestra en la película cómo hace, cuál es la estrategia de defensa, ¿no? De Piotr como abogado para Jacek, podríamos decir. No obstante, ya lo habíamos escuchado hablar, ya habíamos escuchado sus reflexiones y sus argumentaciones en contra de la pena de muerte, y el juez que le contesta, ¿se acuerdan? Le contesta directamente que fue la mejor defensa que escuchó en su vida, ¿no? Un juez, un hombre grande, digo, y se lo está diciendo a un abogado joven como Piotr, recién recibido y graduado, le está diciendo que es la mejor defensa que escuchó en su vida en contra de este tipo de castigos, de penas, ¿no? Como la condena a muerte, pero que tal vez le tocó el juez equivocado. No me acuerdo las palabras literales con las que él se refiere, pero sin duda se está diciendo, la verdad es que estás equivocado de oficio, de profesión, ¿no? Como abogado, porque sos demasiado humano, porque sos demasiado justo en términos de humanidad, ¿sí? No te estás ateniendo a los grandes patrones y cánones morales que deberías tener para poder funcionar, para poder tener un éxito profesional y un bienestar también psicológico, ¿no? Y anímico a futuro en este tipo de sistemas, ¿no? En este sistema judicial que es en el que estamos inscriptos. Digamos que de alguna manera el juez le está diciendo eso. Yo no soy demasiado humano, no soy tan humano como vos para entenderte, para ponerme en tu lugar, ¿sí? Me siguen, ¿no? En esa escena puntual donde, como digo, de algún modo se está evidenciando esta idea de que el que toma, el que dicta esa sentencia final es una sola persona, ¿no? Por eso me parecía importante hablar de esta individualización del poder, ¿sí? Que está acá mostrada en la idea de este juez, que no está siendo corrupto el juez, pero sí está siendo inhumano, está actuando acorde a la gran sistematización de esos grandes patrones y códigos morales, ¿no? En los que están inscriptos estos personajes. Esto sigue siendo así hoy en día, para casos de gravedad como este mismo. A propósito de esto, se me había notado acá que se me venía a la cabeza cuando pensaba hoy en la película, otro film que se llama 12 hombres en pugna, que si no lo vieron se los recomiendo. Hay un montón de películas de juicios, ¿no? Que tocan estos temas. Pero en esta película puntualmente, que es muy conocida, 12 hombres en pugna, se plantea el eje temático y problemático de la duda razonable como cuestionamiento moral en los mecanismos típicos de la justicia, ¿no? Cuando se trata de casos de homicidio, donde básicamente se está planteando, ok, vamos a ponernos del lado del aparente victimario, del culpable, ¿no? Del que está siendo condenado y procesado, aunque sea por un instante, vamos a ponernos de su lado. En este caso está planteado en 12 hombres en pugna desde la perspectiva del jurado, ¿no? Que tiene que tomar esa decisión. Em, bueno, es interesante sin duda en este tipo de películas detenernos en conciencia esta idea de los mecanismos de poder, ¿no? Natalia, que estamos conectados, te iba a hablar del mismo filme. Es muy interesante esa película. Se me fuera el nombre del director, ¿me la podrías recordar, Natalia, si te acordás? Ana dice, el juez lo ve como una debilidad el pensar en el individuo, totalmente, ¿no? Ve esa humanización del sistema judicial que está proponiendo implícitamente Piotr, ¿no? Que es su objetivo, humanizar ese sistema en el que está inmerso. El juez lo ve como una debilidad, ¿no? No vas a durar mucho. Elegiste el oficio equivocado, le dice directamente. Él dice, me cuesta ver la individualización del poder, creo que el juez es parte de la maquinaria y reproduce lo que cree que se espera de él. Natalia dice, donde se deja ver claramente dos cosas, la búsqueda de la objetividad, que parece implicar olvidar las situaciones humanas. Dos hombres en pugna, que sean en contextos.
Perdón, me había desconectado. Bueno, sí, digo, volviendo, me quedaba pensando en esto que me planteaba Eli, ¿no? De que la cuestión de la individualización del poder. Eh, en realidad me estoy refiriendo a dónde se encuentra lo paradojal, ¿no? Lo paradójico de estas grandes verdades, estos grandes mandamientos. Digo, más allá de que exista o no la pena de muerte actualmente en la mayoría de los países. Pero a fin de cuentas, el primer impuro siempre es el sistema. Y la individualidad en el sentido de que en el sistema judicial que se nos está mostrando en esta película, el que tiene esa voz final, el que tiene esa capacidad de elevar, como decía, a juicio un determinismo moral, es el juez, es esa voz de la razón final. Pero la gran individualización del poder es, a fin de cuentas, el sistema, como primer gran impuro, como primer gran inmoral, que nos está planteando que no nos corramos ni nos desviemos de estos grandes códigos morales de convivencia, para vivir armónicamente y pacíficamente en sociedad, de estos grandes mandamientos de normalización genérica, es el primero que nos condena, al mismo tiempo el primero que nos vigila, el primero que nos controla, que nos sentencia cuando todavía somos inocentes de alguna manera, cuando todavía no aprendimos todas las reglas del sistema, podríamos decir, ¿no? Ese es el sistema de control implícito en el que estamos inmersos. Por eso hablo de que el primer gran impuro, y por eso la contradicción misma en términos morales, es el sistema en sí mismo, que ya nos está imponiendo esa condena, cuando todavía no somos conscientes de dónde estamos inmersos, de cómo funciona la sociedad en términos de reglas y códigos morales implícitos y explícitos, ¿no? Y ahora vamos a ver esta diferenciación un poco más detalladamente, ¿no? De qué es lo implícito, qué es una convención moral implícita y qué es una convención moral en términos explícitos. La solución, si queremos buscar una solución a esto para tranquilizarnos así de manera farmacológica y tranquilizadora, no la hay, pero creo yo que, bueno, este tipo de películas, este tipo de ofrecimientos críticos por parte de Kieslowski, precisamente sirven para poder alimentar nuestra conciencia. No podemos corrernos de este funcionamiento constante y permanente del sistema en sí mismo, ¿no? Es imposible salir de acá. Pero lo que sí podemos hacer es ser conscientes de lo que ocurre por atrás, ¿no? Tras bambalinas, digamos, del otro lado del poder. ¿Qué intereses hay por detrás? Y ahí sí entra en juego estos grandes peones del poder, como por ejemplo el juez, ¿no? Que con total amabilidad y cordialidad le dice al abogado, no te dediques a esto, elegiste el oficio incorrecto, ¿no? En su búsqueda por humanizar ese sistema judicial. Bueno, bien, gracias. Creo que voy teniendo mejor la referencia, Iseli. De todas maneras, sí, ahora que decís eso me quedé pensando y sí, si vamos a lo puntual del asunto, el juez es parte, es un engranaje más, es una pieza más, ¿no? De toda esa gran maquinaria. En ese sentido, no es él el que individualiza ese poder, el que tiene ese poder último, sino que es una pieza más que es funcional al gran sistema. En ese sentido, creo que tenés razón, que está bueno pensarlo así. Em, sí, Natalia dice, el juez juzga por su interpretación de las leyes, las situaciones, las pruebas, lo que se dice, lo que está oculto. Sí, sin dudas es el juez, en todo caso, el que termina de hacer explícito todo eso que se supone que sabemos, ¿no? Se supone que sabe el que está por ser condenado, se supone que sabe el jurado, se supone que sabe el mismo abogado, ¿no? Se supone que lo saben, pero el juez es el que al final, desde su interpretación, desde su propia concepción del mundo y de las leyes, ¿no? Del mundo legal, hace esa determinación final, ¿no? Traduce lo que todos los demás dijeron con otras palabras, de algún modo. Toma la decisión desde su individualidad en ese sentido, ¿no? Como dice acá Natalia. Muy bien. Estado que mata, absolutiza. Me interesaba detenerme un poco, esto está todo muy relacionado con lo que venimos conversando, sin dudas, pero en la idea del absolutismo, ¿no? Porque decimos todo el tiempo, nombramos la idea de gran verdad,
pero no decimos tal vez cómo se construye, ¿no? Cómo se termina de conformar y de consolidar esta idea de verdad absoluta, ¿no? Que es en primera instancia algo subjetivo, pero que llega a absolutizarse, ¿no? Podríamos decir. Eh, una vez más decimos que los absolutismos, ¿no? Las grandes verdades absolutas son violencia. ¿Por qué? Porque matar es un absolutismo, es un extremo, es un polo opuesto y es, como decíamos en un principio, la única gran verdad natural, que nos vamos a morir. Por lo tanto, es el único gran absoluto la muerte, en cierto sentido. Por eso es tan fuerte la idea de la muerte como está planteada acá, ¿no? En esta película. Podríamos decir que es el único absolutismo natural. Los demás los crea el ser humano culturalmente, socio-humano culturalmente, como un constructo simbólico, como un conjunto de convenciones. Lo único irreversible e indiscutible en términos de naturaleza es que nacimos y morimos, ¿no? Esta cuestión de la condición finita, comprobada científicamente, podríamos decir. Entonces, digo, la verdad natural y absoluta es que nos vamos a morir y que el resto es cultura, constructo social, constructo humano, subjetivo, ¿no? Que se va retroalimentando a partir de nuestras intercomunicaciones cotidianas de todos los días. Y a partir de ahí se van consolidando convenciones y verdades y códigos morales. Pero todo nace y proviene de la cultura, ¿sí? De nuestra propia terrenalidad innata, podríamos decir. Por lo tanto, llegando un poco a esta gran conclusión que plantea el título de esta placa, el Estado que lleva, que hace, digamos, que efectiviza ese absolutismo de matar, es un Estado que se está absolutizando a sí mismo de algún modo. Si el Estado, en su conjunto, como decíamos, ¿no? De gran poder unitario que reúne su pata judicial, su pata legislativa y su pata ejecutiva, si el Estado, que se supone, ¿no? Como el ente regulador de las necesidades del pueblo, de las necesidades humanas del pueblo, si el Estado en ese carácter de Estado se absolutiza, significa que no hay más voces que valgan, que somos todos esclavos, que estamos todos, bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Adoctrinados y subyugados en ese sentido. Esto nos lleva a la definición misma de absolutización, ¿no? De absolutizar algo, que es precisamente construir esta gran verdad de manera social. Presupone elevar a la condición de irreversibilidad, ¿no? De imperturbabilidad plena, ¿no? Y unívoca a aquellas nociones, códigos, convenciones o supuestos que inicialmente fueron culturales y subjetivos, porque nacieron, como venimos diciendo, del intercambio socio-humano cultural, pero que se han vuelto absolutos por convenciones morales. Y aquí entra en juego, con esto ahora hago una pausa y voy al chat, aquí entra en juego esta distinción, esta clasificación que yo planteaba con respecto a qué es una convención moral implícita y cuál es una convención moral explícita. Las implícitas tienen que ver más con las que conversábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La idea de familia, ¿no? Del trato entre pares, bueno, está en la placa, ¿no? Los contratos en términos de paternidad, de relación padre-hijo, padre-hija, el amor en sí mismo, ¿no? Las diferentes nociones en torno al amor, las relaciones de pareja, los contratos implícitos de amistad, dice ahí, etcétera, ¿no? Todas esas son construcciones y convenciones sociales y morales implícitas. Y por otro lado, la que está en juego y en tensión en este relato puntualmente, en No Matarás, son esas convenciones morales explícitas. El Código Penal, ¿no? Las reglamentaciones jurídicas correspondientes a determinada región, territorio, país, etcétera. ¿Sí? Me parece importante hacer esta división, que un poco también la comentábamos, no sé si vos, Natalia, estás asistiendo a los encuentros de los sábados, que estamos analizando películas de la Nouvelle Vague francesa, que también entran mucho en juego con la concepción de la ética y la moral, ¿no? También como grandes instituciones simbólicas que propone acá Kieslowski. Y por eso me parece interesante detenernos en esta convención, esta idea de cómo se van construyendo estas convenciones implícitas y explícitas. Y la noción de absolutizar algo, ¿no? Hay una autora que se llama Nelly Schneid, eh, que ella dice en uno de sus textos que habla de los códigos de la percepción, la representación y de la cognición,
que se los recomiendo, después se los paso si quieren. Ella habla de que tenemos que poder rescatar, ¿no? y volver a retomar la noción de la cultura, la funcionalidad, ¿no? de la cultura, en sentido casi creativo, casi artístico, lo dice, como desabsolutización de los modelos de representación que se suponen únicos, verdaderos, ¿no? hegemónicos, dominantes. La cultura, en vez de absolutizar, tiene que poder lograr desabsolutizar, desarticular, ¿no? Hay que volver a esa concepción humana de la cultura, porque al fin y al cabo, como muestra acá Kieslowski en un sentido de convención moral explícita, el sistema judicial, el sistema de normas, de códigos penales, etcétera, ¿no? Lo jurídico, lo judicial, lo legal, que se muestra en términos explícitos, al fin y al cabo también se da, como venimos diciendo, en el ámbito cultural implícito, ¿no? La idea de familia, que recién ahora se está deconstruyendo un poco, podríamos decir, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido uno de los grandes regímenes, ¿no? de morales explícitos de cómo se deben consolidar formalmente, ¿no? Organizacionalmente una familia. Esto lo hablábamos la semana pasada, lo que se puede y no puede hacer en una familia, en un entorno intrafamiliar. En fin, la función desabsolutizadora de la cultura debiera poder ser retomada para poder pensar, o por lo menos ese es uno de las principales, creo yo, cuestiones críticos y propuestas, ¿no? Implícitas que está sembrando acá Kieslowski con este tipo de denuncias a esos grandes mandamientos. Lógicamente, no nos vamos a hacer los anarquistas y destruir el código penal de la nación. Simplemente lo importante, que es lo que hace Kieslowski, es despertar nuestras conciencias, ¿no? Entender que, como decía recién, por detrás hay intereses del poder, entender que el sistema opera subterráneamente de esta manera, que hay cosas que están demasiado dadas, demasiado normalizadas y naturalizadas, que debieran ser sacadas a la luz. Seguramente hay normas implícitas y explícitas en términos de convención moral que deben ser repensadas y revisadas y reelaboradas. La pena de muerte, por ejemplo, que como decimos sigue vigente en muchos estados de Estados Unidos, me parece. Digo, esas reglamentaciones morales explícitas, por ejemplo, creo yo debieran ser removidas. Hay otras implícitas que también, sin dudas. Podemos hablar, ¿por qué no?, que creo que está mostrado en el final de la película con mayor claridad, la cuestión de la institución eclesiástica, ¿no? La religión, la iglesia, ¿no? Independientemente del credo, de la ideología en términos de creencia, ¿no? Sino como en términos de institución simbólica, social y simbólica, se ha alzado a lo largo de la historia del hombre como un gran régimen absolutista de la moral. Y acá pareciera estar diciéndonos este gran mandamiento judeocristiano, ¿no? Entre líneas nos está diciendo: no matarás ni obstruirás la libertad individual del prójimo, de otro hijo de Dios, pero sí vigilarás, controlarás, castigarás a través de la coacción sistemática, de los mecanismos judiciales y de la amenaza. Porque el poder legal, ¿no? la forma de representación máxima y definitiva del poder, que es el poder legal que se nos muestra en este decálogo, no comprende el aprendizaje y la enseñanza a conciencia, ¿no? de ese condenado a muerte. No hay posibilidad de aprendizaje, de concientización sobre el hecho delictivo, sobre el crimen que cometió. No hay reflexión ética que valga. No hay reflexión ética como condena, sino tan solo venganza y castigo, y encima como ejemplo obsceno para el próximo criminal, para el próximo condenado en un futuro próximo, ¿no? Me salió redundante. El próximo condenado en un futuro próximo. Pero bueno, en fin, la cuestión de la institución eclesiástica también está muy latente, sin dudas, en esta película, ¿no? Recordemos el momento de la condena final, cuando aparece el cura, ahí como ofreciendo pidiendo el perdón divino, ¿no? De esta próxima víctima del aparato estatal. Es casi irónico el hecho de que es casi absurdo y ridículo el hecho de que esté ahí ese cura en ese momento final, ¿no?
Leo un poco el chat, perdón que lo dejé de lado. Ese absolutismo, dice, había un comentario antes, perdón. Él dice irreversible, tenía esa palabra en mente para la muerte, pero también para otras condenas, como la cancelación y los linchamientos. Sí, hoy en día también con el flujo virtual todo parece más irreversible, ¿no? Pasa algo y esa información nuestra ya está en las redes de algún modo, ¿no? En ese sentido también es irreversible. Esa verdad ya la tiene, si no la tiene cualquier otro cercano, la tiene Mark Zuckerberg, ¿no? El creador de Facebook, porque yo estoy hablando acá y ya de algún modo me están registrando desde el teléfono celular o desde las computadoras. No me quiero ir del tema, ¿no? Pero en ese sentido todo se vuelve irreversible. Volviendo a esta idea del control implícito, ¿no? Del poder que se mueve de manera implícita y silenciosa. Ese absolutismo, dice Natalia, que damos a las instituciones en una sociedad va de la mano de la noción de autoritarismo que permitimos, ¿no? Sí, totalmente, en este sentido de que, como dice la placa, ¿no? El Estado que lleva a cabo estos actos, ¿no? Estos asesinatos, estos propios quebrantamientos del mandamiento que supuestamente reproducen y respetan, es un Estado que se está absolutizando, por ende se está volviendo totalizador, totalitario y como dice Natalia, una palabra tal vez más adecuada, autoritario, ¿no? La idea del autoritarismo, el terrorismo de Estado como forma de aniquilamiento bueno, tanta matanza ha generado a lo largo de la historia del siglo XX puntualmente, que también sufrimos en América Latina, ¿no? No significa que todo esté permitido, pero las leyes, al igual que las moralidades, siempre pueden reescribirse, de acuerdo a los valores que vamos privilegiando. La película está dedicada a alguien, al Estado, a la Iglesia, en una Polonia muy católica. Totalmente. Está esa crítica a las grandes instituciones, ¿sí? A las grandes instituciones simbólicas, morales, sin dudas. Muy bien. Bueno, en este sentido, me interesaba poder introducir, no sé cómo estamos de tiempo, estoy ahí, hay tiempo. Me gustan mucho sus intervenciones, así que sigan comentando y díganme si hay algo que no se entiende, porque tal vez voy medio rápido. A mí este es un capítulo que también me hizo pensar mucho y lo que me pasó fue que empecé a notar y a tratar de materializar un montón de reflexiones que me fue disparando, pero bueno, tal vez un poco caóticas, un poco desordenadas, ¿no? Realmente creo que ofrece un montón de lecturas, una multiplicidad de lecturas muy grande. Así que por eso les pido, si algo no queda del todo claro, que me digan. ¿Alguien quería decir algo? Ah, porque había escuchado un micrófono. Cualquier cosa, no hay problema. Bueno, la maquinaria superyoica. Estamos como... Ah, no pasa nada, Natalia. Si querés hablar, mandale. Em, Como estamos haciendo referencia permanentemente, lo dejé de nombrar un poco ahora, pero todo el tiempo estas reflexiones que yo voy hilvanando parten de Slavoj Zizek, ¿sí? Que ya lo habíamos comentado la semana pasada, este gran reconocido y popular y también controvertido y provocador pensador psicoanalista esloveno. Por eso nos metemos un poco en el campo del psicoanálisis, que ya lo veníamos comentando y está totalmente relacionado con todo lo que venimos diciendo. En esta cuestión de que si hay que reconocer, ¿no? Si hay que encontrar una unión, un vínculo de esta gran maquinaria judicial que se nos presenta en la película y que es, al fin y al cabo, la que está... ¿Me escuchan? Porque creo que había tocado sin querer acá el cable. ¿Se escucha? Ah, genial, perdón. Digo, esta gran maquinaria que es al fin y al cabo la que está criticando muy duramente Kieslowski, podríamos hacer una entidad psíquica interna, ¿sí? Que plantea Freud del ser humano, que es el super yo, ¿no? Sí mismo
la moral como constructo cultural y social, la idea del castigo, la idea de la humillación del yo, como dice ahí, ¿no? Ese sojuzgamiento moral implícito constante que tenemos todos inscriptos mentalmente, ¿no? Creado, gestado a partir de nuestra vida cultural, ¿no? De nuestro intercambio cultural desde que nacemos, desde que aprendemos cuáles son las conductas pertinentes en un marco sociocultural determinado, ¿no? Inscriptos en un marco sociocultural determinado. Entonces aprendemos cuáles son todas estas grandes convenciones morales a las que tenemos que atenernos, ¿sí? Para no ser unos desviados, unos marginales del sistema, unos marginales de las grandes convenciones. Ese es el gran constructo interno psíquico, ¿sí? Psicoanalíticamente explicado por Freud de una manera mucho más clara y detallada de la que estoy proponiendo acá yo. Pero bueno, un poco en eso podemos sintetizar la idea del super yo. ¿Sí? Y por eso, de algún modo, toda esta gran maquinaria parafernalia propia, dependiente del aparato estatal, que es el sistema judicial que se está criticando en este episodio, se puede entender en un sentido superyoico, ¿no? Porque no deja de ser un sojuzgamiento moral constante, implícito constante, que nos dice qué está bien y qué está mal en términos de códigos morales, ¿no? El Estado dice Zizek, no es más que el super yo del pueblo, ¿no? Y en consecuencia el más enconado enemigo de la democracia, dicen autores como Jacques Rancière, ¿no? En una fuerte crítica al aparato estatal cuando se trata de un aparato estatal en términos totalitarios y corruptos, ¿no? Y autoritarios. Eh, Pareciera entonces, tratando de encontrar esta analogía con las grandes instancias psíquicas que define Freud en el psicoanálisis, parecieran negarse, ¿no? Las posibilidades de un equilibrio psíquico intermedio. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo funcionando en extremos, ¿sí? Como dice ahí la placa, nos determinan los polos opuestos, las grandes polarizaciones, las grandes grietas, ¿no? Bueno, acá en Argentina, no me voy a meter con temas político-partidarios, ¿no? Pero la idea de la grieta en términos ideológicos también es un tema muy fuerte, ¿no? Y en tanto y en cuanto nos sigan dominando esos grandes extremos, esos grandes polos opuestos, se va a imposibilitar cada vez más la comunicación. Y volviendo a la analogía del psicoanálisis, ¿no? Trazando esta analogía con el funcionamiento desde el psicoanálisis, con el funcionamiento del sistema judicial en sí mismo, podríamos hablar, como decíamos, del super yo, por un lado, en un extremo, ¿no? En una punta, lo cultural, la moral, como constructo, como convención social, ¿sí? Implícita o explícita. ¿Sí? Recuerden, volvemos a estas convenciones morales que se construían implícitamente y a las que se construían explícitamente. Y en el otro extremo, el ello, ¿sí? Que es esta instancia psíquica que tiene que ver con lo instintivo, con lo primitivo, con lo que es connatural al ser humano cuando nace, con las pulsiones agresivos sexuales espontáneas, ¿no? El protonarcisismo primario, dice Freud, que en la película lo podríamos traducir en este momento que vemos acá en la imagen, ¿no? Cuando siente esta pulsión casi arbitraria, ¿sí? Y gratuita de violencia extrema, Jacek y termina cometiendo el asesinato, ¿no? Que es lo que posteriormente lo condena. Ese asesinato al personaje del taxista, ¿no? Ahí hay un despertar del ello en términos de psicoanálisis. Hay un despertar de lo instintivo, que ¿por qué se genera? Por la culpa, ¿sí? Por la culpa, por esa fuerte acumulación de culpa que llevaba dentro suyo Jacek por el cruento episodio, ¿no? De la muerte de su hermana. Él sentía mucha culpa, el super yo, la instancia psíquica del super yo moral, lo estaba aprisionando, ¿sí? No lo estaba ahogando, lo estaba asfixiando, estaba acumulando pesar, angustia, culpa, y tuvo que explotar en algún momento. Por eso terminan repitiendo, ¿no? Y reincidiendo muchos criminales, muchos delincuentes, podría decir un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra. ¿Por qué? Por la fuerte carga de culpa, por el fuerte pesar que lo lleva a actuar en esos extremos, como lo podemos ver en esta película trasvasado al personaje de Jacek, ¿no? Se entiende, ¿no? Cómo repercute estos mecanismos internos, intrínsecos, psicoanalíticos dentro de la mentalidad de estos personajes, que es un poco, bueno, esto no lo digo
Esta lectura no la hago solamente yo, sino también Zizek y en otras interpretaciones que estuve leyendo en la web sobre este episodio, pero digo, más allá de cómo lo cuenta o lo muestra el propio Kieslowski, porque es algo que no está tan explícito, esta construcción tal vez psíquica de los personajes, yo creo que es interesante esta analogía de polos opuestos en términos de psicoanálisis, en términos psicoanalíticos, y de que no se puede terminar de encontrar, ¿no? Terminar de efectivizar un equilibrio psíquico en el personaje de Jacek. No lo hay, no hay un equilibrio psíquico, como tampoco hay un equilibrio en el sistema judicial en términos del funcionamiento humano que debería tener, ¿no? Si pensamos en una sociedad justa, humana, prolífera, ¿no? El yo, precisamente, la instancia psíquica interna psicoanalítica del yo, tiene que ver con ese equilibrio entre la instancia psíquica del superyo y la del ello. Una persona sana, un ser humano sano, en términos freudianos, es el que logra este equilibrio entre el superyo, la moral, el fuerte sojuzgamiento y aprisionamiento moral, y la imposición, ¿no?, moral, y el ello, las pulsiones espontáneas, primitivas, agresivos sexuales. Si se logra un equilibrio entre ambas instancias psíquicas, seremos seres humanos sanos, en términos freudianos, ¿no? Y lo que ocurre acá es que esa consolidación del equilibrio del yo se ve bloqueada, se ve imposibilitada, se ve imposible de ser, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Volviendo a lo que planteaba la placa, lo que decía un principio. Si nos dominan esos polos opuestos, esos grandes extremos, o blanco o negro, ¿sí?, estos grandes polos, se imposibilita, se obstruye la llegada a una comunicación total, ¿no? Una comunicación en términos culturales, en términos de concordia plural, de pluralidad, de sociabilidad. La comunicación que está precisamente, a la que está precisamente apostando Kieslowski, queriéndonos llamar la atención con este tipo de apuestas, ¿no? Con este tipo de historias que él promueve y el que él trae acá a colación, ¿no? Haciendo referencia a estos grandes tópicos. El cine, esto ya lo decíamos un poco la semana pasada, ¿no?, como otra forma de comunicar, como una forma de revelarnos esa verdad que de otro modo no podríamos verla porque vivimos enceguecidos, vivimos acorralados y vivimos inscriptos en un sistema de control implícito y silencioso, ¿no? Em, entonces me parecía importante resaltar esta idea de dos extremos, porque además es algo que podemos traspolar y transponer a la película en la idea de las dos muertes, ¿no?, de los dos asesinatos, volviendo a esta idea inicial que planteaba Zizek, ¿sí? A veces hace falta que desde el cine, como hace Kieslowski, se nos muestre este reflejo distorsionado de la realidad que vivimos cotidianamente para poder despertar de nuestra vencimiento, ¿no?, de nuestra ensoñación. No nos damos cuenta de que esto está operando y que está sucediendo permanentemente, ¿sí? Y volviendo a la idea de dos polos opuestos, tenemos dos formas de asesinato. Tenemos dos asesinatos igual de atroces, porque ambos están hablando de la absolutización de la muerte, ¿sí?, como pena capital. Las dos igual de atroces, pero en términos formales, en términos de cómo nos plantea el relato de Kieslowski, sin duda hay una que es más insoportable que la otra. Hay una que se vuelve más extrema que la otra, más impactante, más conmocionante. ¿Cuál es esa? La muerte que está operando en términos de que está respondiendo a esa moral universal, que es la condena, del propio sistema judicial. La que ya comentaba Zizek en la frase que leíamos al principio del encuentro, ¿no? Esa muerte, ese asesinato burocrático, operatorio, que parece rutinario, frío, distante, pasajero, ¿no? La del propio sistema judicial como condena, como castigo y como amenaza, se vuelve mucho más insoportable que la otra, que es sanguinaria, que es totalmente sanguinaria y violenta y extremada, que es, como decíamos recién, este momento en el que explota el ello, ¿no?, toda esa acumulación de pesar y de culpa que sentía Jacek, y por eso asesina al taxista, ¿no? Lo que da terror en la segunda muerte es que el asesino es el Estado, ¿no? Ahí están los dos extremos cristalizados. Ahí
está la idea de que si no los polos opuestos, no va a haber nunca un equilibrio comunicativo, no va a haber nunca una posibilidad, como decíamos, de comunicación, de salvación, de compasión, de perdón divino. No hay nada que valga. Y esto me parecía importante para proponer esta analogía en términos de psicoanálisis. Natalia dice en el chat, ¿es posible un equilibrio entre las diferentes instancias psíquicas del ello, el yo y el superyo, cuando hay una culpa tan arraigada? Bueno, me parece que esta, sin querer apuntar a estos grandes temas psicoanalíticos, ¿no? Que podríamos decir que están mucho más arraigados a relatos como el que veíamos la semana pasada, ¿sí? De honrarás a tus padres, sin querer apostar a eso, creo yo, Kieslowski está ofreciendo acá una muestra, un caso ejemplar de que ese equilibrio se vuelve imposible, ¿no? En personajes como, como el de Jacek. Zaffaroni, ustedes me dijeron que vieron la versión que está subida a YouTube, donde está esta presentación de Zaffaroni, y luego ofrécele una interpretación, ¿no? Una especie de cierre, de conclusión, de análisis. Y creo que es muy interesante. Yo no anoté muchas cuestiones, pero recuerdo que él ejemplifica, ¿no? Él como criminólogo, como parte de todo este sistema judicial, digamos, o por lo menos algo que atravesó él muy de cerca. Él dice que hay muchos criminales, muchos delincuentes, donde realmente se vuelve absurdo y ridículo el hecho de que sigan reincidiendo, ¿no? Que sigan llevando a cabo crímenes atroces, homicidios inclusive, ¿no? O actos delictivos, digo, de cualquier tipo, ¿sí? Totalmente reprobables y condenables, inexpugnables. Digo, ¿cómo es que siguen operando, que siguen reincidiendo estos delincuentes que saben que tarde o temprano van a ser agarrados y atrapados porque ya están siendo intensamente buscados, ¿no? Y él dice por la culpa, por la causalidad propia de la gran acumulación de culpa que los hace actuar, que los lleva a actuar, sienten culpa por el hecho que acaban de cometer, por el delito que acaban de cometer, y la única manera de lograr esa suerte de expiación, ¿sí? De perdón hacia ellos mismos, es seguir cometiendo esos crímenes para en algún momento ser atrapados y ser, como dice también Zaffaroni, creo yo en esa reflexión final, creo recordar, ser de alguna manera perdonados o llegar a esa expiación final que buscan inconscientemente y que encuentran en el gran aparato estatal, ¿no? Al ser condenados, por ejemplo, a muerte, como en el caso de Jacek, como le termina ocurriendo a Jacek. De alguna manera, indirectamente, inconscientemente, él quería, al asesinar, al cometer el asesinato del taxista, estaba buscando ser condenado a muerte, estaba buscando ser atrapado por esas garras del aparato estatal para dejar de sentir esa gran culpa que tanto lo aprisionaba, ¿no? Para poder merecer finalmente esa condena a la que es condenado, efectivamente. Dice Eli, si se habla sobre desde dónde parte la determinación, si hubiera alguna, ¿es el equilibrio individual el que habilita la dinámica social o al revés? Natalia dice, es muy interesante ver las dos muertes, la primera con un sujeto vivo, un individuo, la otra una institución, un algo desubjetivado, desdibujado totalmente. Me queda pensando en la pregunta que hace Eli, que no sé si la termino de comprender del todo. En el caso de la institución, dice Natalia, hay unos quienes asesinan, unos quienes sin sujeto. ¿Es el equilibrio individual el que habilita la dinámica social o al revés? Me quedo pensando en eso. Yo creo que es algo mutuo, es algo recíproco, es algo que está indefectiblemente eh, funcionando a modo de causa y efecto permanente, ¿no? El equilibrio individual en términos psíquicos, ¿no? Psicoanalítico, como estamos planteando recién desde los términos de Freud, es necesario para que puedan generarse dinámicas sociales en términos de comunicación, para que podamos entendernos con un código, con un lenguaje determinado, en un marco determinado, ¿sí? Es importante que se pueda
que haya ciertos códigos, ciertos contratos implícitos en términos de que ambos, en una situación comunicacional, dos personas van a usar, por ejemplo, el mismo código como lenguaje, la palabra en idioma español, como ahora, ¿no? En castellano. Digo, esos acuerdos implícitos tienen que estar previamente dados por la cultura. Y para poder llegar a eso tenemos que ser, de algún modo, sujetos equilibrados psicológicamente, ¿no? Psicoanalíticamente hablando. Digo, estoy dando un ejemplo como muy extremo, pero todo el tiempo la retroalimentación es constante. Nacemos y ya somos seres culturales. Nacemos y de algún modo ya estamos inscriptos en un sistema comunicacional del que luego vamos a tener que ir aprendiendo las normas, sus reglas implícitas o explícitas. El equilibrio tiene que estar en nosotros como seres individuales, pero para que a sabiendas de que antes ya hay un equilibrio en términos de dinámica social. No sé si se entiende a dónde quiero llegar, pero creo que es como, de algún modo, como el huevo y la gallina, ¿no? Creo que no puede haber un equilibrio individual en instituciones autoritarias y en estados totalitarios. En sociedades así no podríamos. Totalmente, sí. Yo creo que llega un punto en el que bueno, sí, teniendo en cuenta, poniéndonos en el hipotético caso de que estemos conviviendo en el marco de un estado totalitario, se vuelve, se vuelve un factor condicionante, ¿no? En términos culturales, se vuelve un factor condicionante que nos impide nosotros poder establecer dinámicas sociales de intercambio cultural, de comunicación con otras personas. El totalitarismo estaba simbólicamente en la vida interior del personaje, dice Marta. Sí, estoy de acuerdo. Bien, bueno, es súper complejo todo esto, pero sin dudas es muy interesante y creo que son los grandes temas que que nos dispara esta suerte de reflexión audiovisual que propone Kieslowski, ¿no? Bien, otra de las cuestiones que podemos comentar, que está relacionada con lo anterior, pero bueno, ya llegando un poco al final, así ya vamos terminando. La cuestión de esta, yo puse acá la palabra, usé la palabra infructuosidad, medio, no sé si es la palabra más adecuada, pero podríamos decir la ineficacia, ¿no? La ineficacia, la inoperancia, la inaptitud misma del castigo. Eso ya lo veníamos diciendo, por eso tal vez lo paso más rápido, pero de ese castigo desmedido, cuyo fin, cuyo propósito, ¿sí? Fundamental, es mostrar el castigo desmedido como intimidación al próximo posible criminal. Y ahí también está la crítica de Kieslowski, ¿no? Ahí creo que está de manera más pura y explícita y manifiesta el gran posicionamiento crítico, el gran alegato en contra de la pena de muerte. Y esto lo dice el propio Piotr, ¿no? El abogado, en una de las reflexiones, creo que en el principio de la película inclusive, dice, es como su principal argumento y una de las respuestas de uno de los abogados que lo están ahí, que están evaluando, ¿no? Su discurso final, su examen final, le dice que le resulta un comentario en tono irónico, en tono burlón y cáustico prácticamente, pero él está diciendo algo de lo que está profundamente convencido, y es esta cuestión de que al fin y al cabo, estas condenas desmedidas como castigo y amenaza no van a prevenir el crimen, ¿no? No van a prevenir el crimen, no van a hacer disminuir la tasa de crímenes, de delitos, de homicidios, sino que, por el contrario, siempre que cuanto más violencia, digamos, se ejerza y se muestre y se explicite como parte de la autoridad máxima del aparato estatal como forma de castigo, cuanto más violencia opere y ejerza el Estado, más violencia va a haber en los próximos hechos delictivos por parte de los propios criminales. Yo creo que de alguna manera es eso lo que está planteando Piotr y, y es muy consciente y está muy seguro fervientemente de que esa es la realidad de estas grandes condenas, ¿no? Y se ve todo tan absurdamente reducido al castigo como ejemplo categórico de la pena, del peso legal hacia el otro. No hay ningún aprendizaje, como decíamos, no hay instancia de aprendizaje, no hay posibilidades para los procesos de concientización.
Es un castigo, es una amenaza implícita para el próximo posible condenado a muerte. Es una amenaza implícita en el sentido de control implícito que tanto venimos haciendo alusión, ¿no? Sin dudas, tiene que haber una pena, tiene que haber una imposición de una pena, pero el problema, o por lo menos la reflexión ética que nos propone Kieslowski, porque una solución no la hay, la reflexión es preguntarnos si es realmente el castigo, como ejemplo categórico, es lo adecuado, es lo pertinente, es lo humano, es lo humanamente justo, es lo humanamente ético. Es una venganza, todo se reduce a una venganza hacia el victimario. No hay aprendizaje, ¿sí? De nada sirve una pena de muerte por una de cadena perpetua si el castigo es simplemente venganza y no hay una posibilidad de aprendizaje, de concientización al respecto. La pena es una compensación, es una expiación de lo que llevó a cabo, del acto criminal que llevó a cabo el condenado, el procesado, ¿no? En la película tenemos a dos personajes moralmente condenables de entrada, Jacek y el taxista, se nos muestran ambos como personajes moralmente reprobables y condenables, pero Jacek es el que tiene esta debilidad emocional, ¿no? Esta debilidad emocional que vamos a descubrir más tarde en la revelación final que él mismo hace cuando habla con el abogado, que tiene que ver con el hecho trágico de la muerte de su hermana, ¿no? Que inclusive está reforzado esto con algunos momentos emotivos, como cuando encuentra a esas dos chicas, ¿no? Él está en el bar y ve a las dos niñas que se le acercan en la ventana, él sonríe, inmediatamente viene la mancha de café en el cristal, ¿no? De alguna manera que empaña ese momento de pureza, ese momento de bondad, de nobleza, ¿sí? Em, pero bueno, a lo que quería ir es que Jacek no es mostrado en ningún momento como alguien bondadoso, como alguien que merezca el perdón de Dios, ¿no? Eh, Inclusive no pareciera cometer ese asesinato del que hace del taxista como como un acto absolutamente extremo y excepcional en cierto sentido, porque ya se lo había presentado en términos narrativos, ¿no? Como alguien reprobable y condenable en sus comportamientos y actitudes morales. Ya había visto un comportamiento realmente condenable de este personaje. Por lo tanto, si bien como decíamos antes cuando hablábamos del ello, ¿no? De este despertar del ello, de finalmente esta explosión que lo hace actuar a través y a partir de esta fuerte acumulación de culpa del personaje, si bien eso es cierto, también es cierto que era un personaje que ya se mostraba de entrada como esta previsibilidad de esa posible condena que tenía. ¿No? Era un personaje que tarde o temprano iba a ser condenado por sus actitudes que no estaban ateniéndose a los grandes códigos morales, que es lo que supuestamente esperamos nosotros como espectadores, cuando se nos quiere hacer empatizar e identificar con un personaje, desde la narrativa, ¿no? Desde la historia. Finalmente, entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque el castigo se resignifica esta infructuosidad, esta inutilidad del castigo final de la pena de muerte, ¿no? No hubo ninguna resolución tampoco en términos narrativos para este personaje, en términos dramáticos, salvo el hecho de que perdió la vida. No hubo un aprendizaje tampoco en términos narrativos, que es muchas veces lo que nosotros como espectadores estamos esperando, ¿no? De un relato clásico, de una historia en términos de estructura clásica, donde se nos muestra un personaje protagónico que sufre una transformación a partir de un conflicto, de un enfrentamiento con una figura antagónica la mayoría de las veces, ¿no? Y se llega a una resolución a partir de una transformación de ese personaje. Cambia en su mentalidad. Era un personaje que se nos presenta tal vez como heroico o antiheroico, pero como protagonista al fin y al cabo, que sufre una transformación, ¿no? Y ahí se consolida la historia y nuestra empatía de espectadores con ese personaje, acompañándolo en su recorrido, ¿no? Estoy siendo muy extremo, pero bueno, estoy basándome un poco en los grandes patrones de configuración de un posible relato clásico. Y acá claramente no lo hay en esos términos tampoco. Por eso el final funciona de alguna manera como, por más de que era previsible, como un final roto, un final en ese sentido trunco, abrupto, repentino,
No hay ningún tipo de aprendizaje que valga, no hay ningún tipo de transformación en ese personaje. Se nos muestra como ya lo era anteriormente, con esa historia personal cruda, cruenta, trágica, de culpa, de sumisión, pero no hay ningún tipo de redención, de compasión, tampoco la hay en el propio Piotr, salvo la frustración, el desánimo ante la revelación de algo que a fin de cuentas él ya sabía, él internamente ya sabía que el sistema operaba de esta manera, pero nunca lo había vivido, nunca lo había vivido de manera tan cercana, tan próxima. Esto es lo que se está mostrando, la explicitación de una verdad, de una realidad que es el modo de funcionamiento de ese sistema, de la que él ya, en la que él ya estaba inscripto, pero no se terminaba de despertar del todo, ¿no? Por eso creo que es interesante también el hecho de que no haya transformación dentro de la mentalidad moralmente inaceptada que se nos presenta de entrada con Jacek. Porque Kieslowski se toma la molestia de mostrarnos al personaje llevando a cabo maldades, podríamos decir. Así también como al taxista. Pero del taxista y de Jacek ya sabemos cuál va a ser su destino letal, cuál va a ser la consecuencia de esas causas, de esos comportamientos inmorales. No hay transformación ética que valga, porque el sistema siempre nos va a terminar condenando de algún modo, ¿no? Y esa es como, en cierto sentido, la reflexión final que ofrece Kieslowski. Obviamente, tomándose el tiempo hacia el cierre de la película, son creo que más de 10 minutos en los que nos muestra cómo funciona toda esa dinámica, toda esa precisión de la maquinaria asesina, de la horca, los preparativos, ¿no? Fíjense cómo se nos muestra al encargado de disponer todos los elementos en la prisión, saliendo por la calle, llegando al edificio, ingresando a la habitación, preparando la soga, ¿no? En una muestra de frialdad y de mundanidad rutinaria que es realmente escalofriante, ¿no? Exponiendo todos esos mecanismos como un hecho administrativo, burocrático, ¿no? De todos los días, con neutralidad afectiva, me quedó mucho ese término que usa Zaffaroni para describir este momento, neutralidad afectiva, no hay ningún tipo de, de comprensión ni de compasión por lo que siente el condenado. Inclusive en un momento ahí de cuando lo llaman, ¿no? Cuando se está por concretar la sentencia, uno de los oficiales dice, traigan al número 24, ¿no? Haciendo alusión al procesado número 24, a Jacek. Y si bien esto es algo usual y común en ámbitos carcelarios, acá también entra en juego esta cuestión que menciona Deleuze cuando habla de las sociedades de control en las que hoy en día se repliega el poder como modalidad de control implícito. Hoy en día somos cifras, somos números controlados, vigilados, etiquetados, ¿no? Clasificados. Esta cuestión de la representación cifrada en la población actual la define Deleuze con mucha precisión cuando habla de las sociedades de control, porque ya no somos grandes masas controladas, sino números, cifras, ¿no? Así es el adoctrinamiento actual, así se nos deshumaniza en términos de, en este caso, desde el aparato estatal, así se nos borra la identidad humana, ¿no? Así se nos sustrae la connotación identitaria, eh, llamándonos como números, llamándonos como con nicknames de usuarios virtuales, por ejemplo, ¿no? Lo dice en referencia a eso. Y yo creo que hay algo también de detenerse en esos momentos, en esos diálogos, en esas voces por parte de Kieslowski, que en términos formales hace que se resignifique esta idea de, bueno, qué es lo que él está criticando, ¿no? Esta idea del automatismo, la mecanización, la liviandad y la neutralidad afectiva con las que opera este régimen punitivo, ¿no? Eh, Creo que es muy interesante y, bueno, muy crítico. Dice, Marta, esa violencia es un anuncio a la sociedad, esa violencia como castigo, ¿no? Es un anuncio, sin dudas, es un aviso, es una alerta. Por eso hablamos de amenaza, ¿no? Esa condena, esa pena de muerte es una amenaza para el próximo. Y que pueda existir una transformación que la pena de muerte quita esa posibilidad, totalmente. No hay transformación que valga,
Por eso yo cuando hablaba de transformación, también hablaba de transformación en términos narrativos. ¿Sí? No hay una transformación en términos narrativos en el mundo narrativo diegético de la historia que se nos está contando, de esta historia cinematográfica. Porque a fin de cuentas es eso, es una historia cinematográfica, no es la realidad, ¿no? Por más que resulte próxima a la realidad, ¿no? Hoy en día no tenemos pena de muerte acá tampoco, pero sin dudas, si se veía esto en aquellos momentos, por lo menos en Polonia, era algo muy parecido a la realidad, muy de todos los días. Es algo muy crudamente humano, ¿sí? Por eso es interesante siempre cuando se parte de un recorte, de un concepto generalizado, ¿sí? Una particularidad que se nos muestra un caso único de un recorte genérico, de un caso genérico, de un concepto. Evalúa qué puede suceder en Buenos Aires ante un adolescente que rompe con los mandamientos. ¿Qué discursos aparecen? Entre ellos la pena de muerte, un odio de clases, etcétera. Dice Marta. Bueno, bien. No sé si se entendió este pasaje final. Fue un poco rápido. Acá tengo algunas últimas ideas que fui anotando, ya llegando al final. Entonces, como posibles conclusiones. Un episodio realmente muy complejo, con mucho para debatir. Yo quise hacer como una suerte de síntesis de un montón de cosas que a mí me hicieron pensar y reflexionar mucho, así que se las quise compartir. Lo de hoy tal vez fue un avance, ¿no? Con mayor profundidad en aspectos filosóficos, psicológicos, psicoanalíticos, que no son mi campo de expertise, pero que sí para mí son inevitables que estén cuando analizamos estas historias, ¿no? Em, Muy bien. Eh, Terminamos entonces, me interesaba cerrar con este acento, con este énfasis que lo muestra una escena muy puntual. Kieslowski en un par de momentos que luego se retoman en este último encuentro que tienen el abogado con su cliente, Piotr con Jacek. Pero unos momentos antes recuerden que lo que hace Piotr es llamarlo a Jacek por el nombre, le grita su nombre, le grita Jacek. Y esto está dando cuenta, ¿no? De la importancia que tiene para personas, para abogados como Piotr, que quieren cambiar el sistema desde adentro y que de algún modo quieren humanizar, ¿no? Todos esos, los mecanismos fríos y distantes de la justicia. Está dando cuenta de lo que importa para él el factor humano, ¿no? Precisamente la humanización de la justicia, la compasión, la empatía para con sus clientes, en pos de una posibilidad de comunicación, de por lo menos entender, de ponerse por un lugar en el lugar de ese supuesto victimario que también es víctima, ¿no? Que también está siendo penado previamente por el propio sistema en el que está inscripto, ¿no? Esa posibilidad de comunicación con sus defendidos, con sus clientes, la significancia, digo, transpuesto esto a la significancia e importancia del discurso del cine como otra comunicación, como una llamada de atención, como otro modo de mostrarnos la realidad en contraposición al de los grandes paradigmas de la verdad, ¿no? De los grandes paradigmas que se vuelven mandamientos morales, como los que acá está promoviendo un levantamiento Kieslowski a partir de sus historias, a partir de estas entregas. Yo había notado acá un momento muy interesante del final, ¿no? Del simbolismo, de cierto simbolismo que hay en el momento en que se lo ve al abogado, se lo ve a Piotr en esta habitación, ¿no? Luego de que ya fue colgado Jacek y se lo muestra lamentándose, cabizbajo, mirando hacia abajo, y desde el fondo, en un desenfoque, en un plano desenfocado, se lo ve asomando al cura, ¿no? Al sacerdote, ensimismado, aferrado al crucifijo, presenciando esa muerte en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios, pidiendo y clamando de alguna manera por ese perdón divino, por esa expiación divina, donde en realidad, en un acto que está exponiendo y evidenciando la más, digo, donde no hay ni el más mínimo atisbo de humanidad, de compasión humana, y se está pidiendo por la compasión divina, ¿no? Esas grandes contradicciones que suponen estas grandes verdades que se están exponiendo acá. En fin, me interesaba terminar entonces
con esta idea de la comunicación, del cine como otra comunicación, de Kieslowski promoviendo, como dice ahí en la oración final, esto también lo tomo de Zaffaroni, problematizando, promoviendo y proponiendo, perdón, una problematización de ese simplismo judicial, ¿no? De cumplir una condena por homicidio, de la fatalidad, de que al fin y al cabo todo se rige por una fatalidad del destino, podríamos decir, que es la causalidad inexorable. La causalidad inexorable de por cómo actúan estos personajes, en este caso Jacek, por la culpa que sienten, ¿sí? Que se vuelve absurda, que se vuelve ridícula en esta pregunta de qué hubiera pasado si. Es imposible haber evitado eso, ¿no? Es imposible haber evitado ese despertar del ello producto de la culpa, generada intrínsecamente, internamente, por la instancia psíquica del super yo, que genera acumulación de pesar, de angustia, de culpa precisamente, que en algún momento tiene que explotar y salir a la luz. Recuerden ese momento en el que ya mencionaba, ¿no? Que Piotr entra a la oficina del juez y le dice, yo estuve en el bar el mismo día en que estuvo Jacek unos momentos antes, unas horas antes de cometer ese asesinato, el asesinato del taxista. ¿Qué hubiera pasado si yo hacía algo, si yo lo impedía de alguna manera? Esa pregunta, esa que genera culpa, que es fruto de la culpa, de ahí surgen estas dudas, estas preguntas inquietantes, que son al fin y al cabo lo que lo condenan y lo que lo intranquilizan, ¿no? Y que lo dejan intranquilo y pensativo y frustrado al propio Piotr, pero que al fin y al cabo son preguntas absurdas, ¿no? Esto dice Zaffaroni. Son preguntas absurdas, son preguntas que no tienen ningún tipo de solución, pero que son las que generan culpa. Y queda abierto en todo caso qué es lo que va a hacer, cuál decisión va a tomar el propio abogado luego de haber visto esta manifestación explícita del poder, de la que de algún modo él no era del todo consciente, pero ya sabía en dónde estaba metido, ya sabía en dónde estaba inscripto, ya sabía que era inevitable, que en algún momento algo de esto iba a ocurrir, ¿no? En fin, de nuevo, Leo, voy a ver si hay algún comentario en el chat, pero de nuevo estamos ante otro relato, otra obra que nos muestra una deconstrucción, una lectura crítica de estas grandes supuestas y aparentes verdades que absolutizan y que absolutizamos nosotros desde nuestros propios constructos subjetivos, humanos, somos seres humanos, simbólicos, sensibles, que creamos estas convenciones morales implícitas y explícitas y las perpetuamos y legitimamos día a día y que las seguimos repitiendo y que por más de que ya hace un tiempo haya llevado a cabo esta serie de entregas Kieslowski, hoy en día se sigue viendo un montón de películas, de historias que parten de la realidad misma. Digo, nada de esto fue resuelto, así como tampoco Kieslowski estaba proponiendo algo totalmente nuevo, algo totalmente novedoso, ¿no? Ya había posicionamientos y lecturas de este tipo en otros medios, en otras historias, en otras películas, pero Kieslowski de algún modo desde lo formal está logrando, creo yo, un producto, una serie de producciones que renuevan estas grandes críticas, ¿no? A partir de una reinterpretación de estos grandes mandamientos. Bueno, comentarios finales, alguna... a futuro, por más de que ahora sí tenemos con estas dos encuentros. Ah, bueno, ahí Marta tiene que ir, después del paso de la clase. Pero bueno, sin duda, si no terminaron de ver todas las entregas del Decálogo. Ah, se perdió el audio. A ver ahí. Hola. Bueno, ahí creo que se escucha. Les recomiendo terminar de ver las entregas del Decálogo, que son todas, bueno, una fuente inagotable de reflexiones en torno a esto. Y bueno, les invito a sumarse también a la próxima actividad que propongamos del espacio de Amor du Cinema. Cualquier cosa miren, les vuelvo a poner acá por si les interesa. No me acuerdo si lo pasé en otro momento. Mis medios de contacto, ¿sí? Mi correo,
mi celular y el Instagram de Amor du Cinema para estar al tanto de las próximas que haya de encuentros, de ciclos o de talleres de este tipo, por si les interesa sumarse, ¿sí? Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, gracias Eli, gracias a ustedes. Gracias por sus intervenciones, por sus comentarios, todos muy enriquecedores para esta clase que por más de que estoy yo hablando constantemente, siempre la idea es poder construir a partir del diálogo. Sí, es cierto Natalia lo que decís. Me doy cuenta recién ahora y me alegra mucho. Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias Natalia por el acompañamiento. Gracias. Nos vemos. Juan, disculpa, ¿te puedo preguntar algo? Mira, lo que pasa es que yo estoy haciendo muchos de los posts de Amor Tu Cinema de Instagram, ¿sí? Entonces, bueno, a veces como coincidimos en algunas cosas o algo, si me podrías por favor pasar, bueno, si tú consideras algo como que deba tener en cuenta, o sea, es como más una recomendación que te estoy pidiendo, ¿sí? Em, entonces, si hay algo que tú veas como que pueda mejorar, sería muy importante para mí saberlo, por favor. Ah, ok.